El levantamiento de abril de 1989 no fue simplemente una protesta por el aumento de los precios, ni un disturbio pasajero en los márgenes del país. Fue un momento histórico de explosión de una realidad que había sido gobernada con negación y marginación, y un espejo fiel que reflejaba la fragilidad del contrato social impuesto a las regiones en nombre de la unidad nacional. Cuando el gobierno de Said al-Rifai, bajo la presión del Fondo Monetario Internacional, decidió aumentar los precios. Esta decisión no fue más que la chispa que encendió un incendio acumulado durante años de injusticia estructural y exclusión geográfica y política, especialmente en las ciudades del sur, Ma'an, Tafila y Al-Rusaifa. Pero lo más importante de los hechos no fue solo lo sucedido en sí, sino lo que ocurrió después. Silencio mediático, borrado deliberado de la memoria oficial y supresión sistemática de la voz del pueblo. La historia siempre se contó desde un solo punto de vista, y las ciudades rebeldes se transformaron en zonas grises de las que se hablaba en voz baja, como si fueran meros episodios de caos sin demandas. En este video, no nos limitaremos a relatar lo sucedido, sino que revelaremos cómo el Estado intentó controlar la memoria mediante la represión y cómo el sur desafió esto con fuego y palabra, volviendo a los momentos iniciales de la explosión, desglosando sus causas, documentando lo ocurrido en las calles y siguiendo sus repercusiones hasta hoy. Así que quédense con nosotros hasta el final. Y no olviden apoyar nuestro trabajo dando me gusta al video y suscribiéndose al canal para recibir todas nuestras novedades. Durante la década de 1970, Jordania experimentó lo que podría considerarse un aparente auge económico, basado en las remesas de los trabajadores jordanos en el Golfo, la ayuda árabe y una expansión no planificada del endeudamiento externo. Sin embargo, este crecimiento no se sustentó en una base productiva sostenible, sino que se derivó de flujos financieros temporales, donde la mayor parte de estos recursos se dirigió hacia los sectores de servicios y financieros, mientras que la agricultura y la industria fueron descuidadas, lo que posteriormente generó un desajuste estructural profundo en la economía jordana. Este desequilibrio se evidenció claramente con la disminución de la participación de la fuerza laboral en los sectores productivos y el incremento de la dependencia de las importaciones y el consumo excesivo, en un contexto de ausencia de políticas que promovieran la autosuficiencia. Mientras tanto, la capital Amán concentraba la mayoría de las instituciones del Estado, los servicios y la infraestructura. Las provincias, encabezadas por Ma'an y Tafila, sufrían marginación, pobreza y altos niveles de desempleo, lo que reforzó el sentimiento de separación política y social entre el centro y las periferias. Esta desigualdad en el desarrollo generó una especie de división interna dentro del Estado, donde las oportunidades y decisiones económicas se concentraban en la capital, mientras que las regiones periféricas vivían bajo la presión de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo. Los precios de los productos básicos aumentaron rápidamente entre 1972 y 1985, erosionando los ingresos reales de las clases más pobres, especialmente en el sur. A finales de los años 80, con la intensificación de la crisis económica y la disminución de la ayuda externa, el Estado recurrió a la implementación de las recetas de ajuste económico impuestas por el Fondo Monetario Internacional. Bajo el gobierno de Said al-Rifai, en abril de 1989, se decidió aumentar los precios de los combustibles y bienes básicos hasta un 50%, incluyendo gasolina, diésel, gas, alimentos
e incluso las tarifas de licencias, una decisión que representó la chispa que encendió la explosión de la ira popular en Ma'an, que luego se extendió a Táfila y al-Rusaifa. La chispa de la revuelta de abril de 1989 se encendió en la ciudad de Ma'an en la mañana del 17 de abril, cuando los conductores de taxis realizaron una huelga en protesta por la decisión del gobierno de aumentar los precios de los combustibles, sin ajustar las tarifas del transporte. Lo que comenzó como un movimiento laboral limitado se transformó rápidamente en una revuelta popular generalizada en Ma'an, después de que estudiantes y ciudadanos se unieran a las protestas y las multitudes salieran a las calles en una ola de ira sin precedentes. Los enfrentamientos evolucionaron con rapidez. Los manifestantes se enfrentaron con las fuerzas de seguridad, se incendiaron vehículos policiales y estaciones de combustible, y se registraron heridos y muertos en ambos bandos. Ante la expansión de los disturbios y la incapacidad de las fuerzas de seguridad para controlarlos, el Estado recurrió al ejército, que ingresó a la ciudad el 21 de abril e impuso un toque de queda total en Ma'an. Según informes locales, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, fueron arrestadas y trasladadas a centros de detención fuera de la ciudad, siendo el campo de detención de Al-Hafr uno de los más destacados. Ma'an no protestaba únicamente por los precios, también expresaba un rechazo del sur al marginamiento político y económico, en una ciudad acostumbrada a ser la primera en levantar la voz contra las políticas centralizadas, consolidando así su posición como símbolo permanente de la ira popular. Poco después, la ola de protestas se expandió a Táfila, donde cientos de habitantes de zonas como Al-Hassa, Basira, Al-Ais y Yurf al-Darawish salieron a las calles en manifestaciones enardecidas. A pesar del carácter rural de la provincia, el nivel de participación y el aumento de la tensión en las protestas de Táfila 1989 demostraron una posición política clara contra las políticas del gobierno, especialmente contra el aumento de precios y la continuación del estado de emergencia. Las autoridades actuaron con dureza, registrándose incendios de edificios oficiales, incluidos sucursales bancarias y oficinas gubernamentales. Sin embargo, lo notable fue la emisión de declaraciones públicas por parte de líderes y jefes de clanes, especialmente de la tribu Bani Saker, en las que se pedía claramente la abolición del estado de emergencia y la liberación de los detenidos. Además, se sumaron sindicatos, escritores e intelectuales a las mismas demandas, otorgando al movimiento un carácter político e institucional, y no solo una protesta económica o social. En la ciudad de Al-Rusaifa, situada geográficamente entre Amán y Zarqa, estallaron protestas silenciosas pero intensas que coincidieron con las movilizaciones en el sur. A pesar de que las protestas de Al-Rusaifa 1989 no recibieron una cobertura mediática justa, los relatos locales mencionan enfrentamientos con fuerzas de seguridad, persecuciones en callejones y detenciones que afectaron a decenas de jóvenes. Por su proximidad al centro, la ciudad estuvo sujeta a estricta vigilancia mediática, lo que hizo que las imágenes y grabaciones desaparecieran, y su nombre no se mencionara en los comunicados oficiales, aunque quienes vivieron esos momentos aseguran que la ira estaba presente y que el sentimiento de marginación no era menor que en otras provincias. La revuelta de abril de 1989 provocó un cambio político rápido e inédito en la estructura del poder jordano. Menos de una semana después del estallido de las protestas, el rey Hussein se vio obligado a aceptar la renuncia del gobierno de Said al-Rifai el 23 de abril de 1989, tras culparlo por la decisión de aumentar los precios y por las políticas de empobrecimiento. Se encomendó a Said bin Shaker la formación de un nuevo gobierno en un intento de contener la crisis,
apaciguar la ira popular y presentar una cara política más abierta, aunque este gobierno no permaneció mucho tiempo en el poder. Más tarde, se formó el gobierno de Mudar Badran, considerado un punto de inflexión, ya que permitió la entrada de los islamistas al Parlamento por primera vez en décadas, lo que representó una apertura limitada al espectro político nacional. En noviembre de ese mismo año, se realizaron las elecciones parlamentarias jordanas de 1989, las primeras elecciones libres desde 1967, que marcaron lo que en su momento se consideró el inicio del proceso de transformación democrática en Jordania. Estas elecciones revivieron la vida parlamentaria tras un largo periodo de interrupción y contaron con la participación de actores que anteriormente estaban marginados o excluidos del escenario político, incluida la movida islámica, que obtuvo un número significativo de escaños. Sin embargo, este cambio, a pesar de su significado simbólico, permaneció frágil, ya que no fue acompañado de reformas económicas o sociales sustanciales. No obstante, esta etapa representó un momento decisivo en la relación entre el Estado y la sociedad, pues por primera vez se evidenció que la presión popular podía imponer un cambio real en el panorama político. Aunque la revuelta de abril de 1989 representó un momento decisivo en la historia política y social de Jordania, el desempeño mediático de la época no estuvo a la altura del evento. La cobertura oficial se limitó a difundir comunicados breves del gobierno a través de la televisión jordana, sin ningún registro visual ni cobertura de campo real. Durante el pico de las protestas que arrasaron con las ciudades del sur, especialmente Ma'an y Tafila, no se publicaron fotos, no se emitieron grabaciones y no se reservaron espacios en los periódicos para documentar lo que ocurría en las calles, creando así una brecha entre lo que realmente sucedía y lo que conocía la opinión pública. Esta ausencia mediática en Jordania, ya fuera deliberada o producto de restricciones institucionales, contribuyó a borrar muchos detalles de lo ocurrido. No se abrió ningún archivo oficial que contuviera documentos de la revuelta de 1989, y los eventos permanecieron solo en la memoria de los testigos y en algunos registros orales no sistematizados, lo que dificultó posteriormente a los investigadores acceder a una narrativa confiable desde dentro del acontecimiento. Con el paso del tiempo, comenzaron a filtrarse en Internet y redes sociales videos que documentaban manifestaciones posteriores en Ma'an y Tafila, confirmando la continuidad del movimiento popular en el sur. Estos videos han funcionado como una referencia visual alternativa al archivo oficial ausente y se han convertido en parte de la memoria popular en Ma'an, registrando relatos que no se quería que se contaran. A pesar de la limitada escala de estas iniciativas individuales, contribuyen a llenar un vacío histórico crítico y a revalorizar lo que los medios oficiales trataron de marginar. Mientras persista la falta de documentación institucional, sigue siendo responsabilidad ética y social recopilar y documentar los testimonios de quienes vivieron los hechos, ya que constituyen una fuente indispensable para comprender los videos de la revuelta de Ma'an y para reescribir la narrativa del sur de Jordania, lejos de las perspectivas centradas desde la capital. Aunque la chispa inmediata de la revuelta de abril de 1989 fue la decisión de aumentar los precios de los combustibles, el contenido real de las protestas era mucho más profundo que un simple rechazo económico temporal, ya que la revuelta representaba una expresión clara de una crisis compleja que afectaba la estructura del sistema económico, social y político en Jordania, y reflejaba la brecha creciente entre el centro y las periferias, así como entre las élites acomodadas y las comunidades marginadas. Lo notable de esa revuelta es que la sociedad, especialmente en ciudades del sur como Ma'an y Tafila,
no se limitó a exigir la reducción de precios, sino que levantó consignas de claro carácter político: la caída del gobierno, el enjuiciamiento de los corruptos, la abolición de las leyes de emergencia y la apertura del espacio político a los partidos y al trabajo político organizado. Estas demandas reflejaron un cambio cualitativo en la conciencia ciudadana, donde la población comenzó a vincular la pobreza y la marginación política con la ausencia de justicia y el deterioro de las condiciones de vida. A diferencia de la descripción oficial, que intentó encuadrar la revuelta como disturbios por los precios, los hechos demostraron que la población comprendía que las decisiones económicas no eran aisladas, sino parte de un modelo político y económico que reproducía sistemáticamente la desigualdad y la exclusión. Por ello, la revuelta, con sus demandas y consignas, marcó un punto de inflexión en el discurso popular y el inicio de una oposición social con demandas estructurales y no circunstanciales. En aquel momento también surgió lo que podría llamarse conciencia de clase regional, ya que las provincias del sur expresaron su rechazo a lo que consideraban explotación política y económica por parte del centro. Esta conciencia hizo que la revuelta trascendiera el carácter de protesta económica y se convirtiera en un momento de resistencia real contra un sistema administrativo centralizado y parcial. Las causas de la revuelta de abril no fueron solo condiciones de vida adversas, sino un bloqueo político y un desequilibrio en la distribución del poder y la riqueza dentro del Estado jordano. Y después de que se apagara la chispa del levantamiento de abril de 1989, políticamente, sus causas no se extinguieron en la realidad del terreno, especialmente en la ciudad de Ma'an, que se convirtió efectivamente en un símbolo de resistencia en el sur de Jordania. En lugar de que ese levantamiento representara un punto de inflexión hacia la solución radical de las causas del descontento popular, el Estado continuó tratando a la ciudad como un caso de seguridad, y no como una parte del país que merece desarrollo, justicia y participación real. En 1996, las protestas volvieron a surgir después de que el gobierno aprobara un nuevo aumento en los precios del pan, lo que desató una serie de enfrentamientos violentos en Ma'an y cuyas chispas se extendieron a otras provincias. Quedó claro que lo que había cambiado desde 1989 era solo la fachada, mientras que los problemas estructurales, como la falta de desarrollo en Jordania y la continua marginación del sur, permanecieron sin solución. Aunque el Estado prometió entonces medidas de alivio, esas promesas no se tradujeron en políticas concretas en el terreno. Para 2002, la situación estalló nuevamente en Ma'an tras persecuciones de seguridad a varios jóvenes de la ciudad por motivos criminales y políticos. Lo que comenzó como una acción limitada se convirtió en enfrentamientos militares a gran escala, con uso excesivo del ejército, imposición de bloqueos y suspensión de servicios básicos. Una vez más, las protestas fueron tratadas con represión policial, sin considerar el contexto político y social que las había generado, lo que profundizó el sentimiento de persecución y marginación entre los habitantes del sur. En 2011, con la ola de la primavera árabe, Ma'an salió a las calles con protestas que pedían reformas, oportunidades de empleo y una distribución justa de la riqueza, levantando consignas que vinculaban la corrupción oficial con la crisis de pobreza en el sur. Las demandas no eran nuevas, pero reflejaban un nuevo nivel de conciencia política entre los jóvenes, quienes empezaban a relacionar sus problemas cotidianos con las decisiones económicas y alianzas internas del Estado. La respuesta, sin embargo, fue repetitiva. Detenciones, comunicados oficiales y completo silencio mediático sobre lo que sucedía en el sur. En 2020, Ma'an fue escenario de protestas dispersas debido a malos servicios, altas tasas de desempleo
deterioro en educación y salud y restricciones a las libertades. Estas protestas coincidieron con crisis nacionales derivadas de la pandemia de COVID-19, lo que hizo que los gritos de la ciudad fueran aún más visibles, pero no recibieron cobertura mediática equivalente, y la autoridad continuó ignorando las voces del sur. Por su parte, Tafila, aunque de carácter rural y tranquilo, no estuvo alejada del activismo popular. Además de participar en el levantamiento de 1989, volvió a la escena con manifestaciones de apoyo a Gaza en 2014 y 2023, levantando consignas que exigían dignidad, libertad y solidaridad con causas árabes. Estas movilizaciones, aunque bajo un contexto externo, evidenciaron la acumulación de conciencia política y la persistente movilización popular en Tafila, pese a la ausencia de cobertura mediática efectiva, y pese a su cercanía geográfica y densidad poblacional, Al-Rusaifa permaneció fuera del interés del Estado y de los medios, y las acciones de sus jóvenes desempleados no recibieron reconocimiento ni cobertura. Esta marginación refleja un patrón más amplio que se observa en las protestas del sur, que no fueron excepciones, sino una extensión de un ciclo de protestas recurrentes desde 1996 hasta 2020, sin abordar de manera fundamental los problemas de empleo, infraestructura y distribución de recursos. Mientras el centro del país promueve consignas de reforma, las regiones periféricas, especialmente el sur, siguen enfrentando la misma respuesta de seguridad, lo que profundiza la brecha entre el Estado y sus ciudadanos. En conclusión, el levantamiento de abril de 1989 no fue solo un episodio pasajero en la historia de Jordania, sino un hito que reveló lo que las políticas intentaban ocultar: la fragilidad de las élites, la marginación del sur y la voz del ciudadano que no muere aunque se cierren las ventanas frente a él. No fueron solo los eventos de Ma'an, Al-Rusaifa y Tafila, sino un grito nacional frente a la ausencia crónica de justicia y una narrativa popular que se niega al olvido, incluso si la cámara tardó en captarla. Y aquí llegamos al final del video de hoy. No pierdan la oportunidad de seguir nuestras novedades, suscribiéndose al canal y activando la campana de notificaciones para recibir todo lo nuevo, todo lo